grabación. Voy a compartir por aquí una diapositiva que sintetiza algunos de las cosas con las que el diseñador editorial tiene que estar familiarizado. Como le había dicho, esta asignatura está estrechamente relacionada con lo que es no me quiere aparecer la pantalla, déjenme ver cómo resuelvo acá. Lo que tiene que ver con el diseño editorial, con los medios impresos y también, por supuesto, con lo que tiene que ver conocimientos de la tipografía y todos esos elementos, ¿no? Entonces, por tanto, el diseñador editorial, como les había manifestado, tiene múltiples, bueno, tiene que tener un vasto conocimiento en todas estas, primero de los software y también de lo que son conceptos generales y conocimientos básicos de producción gráfica. Sí, como digo, si bien es cierto, no es que no tiene que saber por eso ser un operador de una máquina de offset, por ejemplo, o de una gigantografía. Sin embargo, está estrechamente relacionado porque tiene que conocer el flujo de trabajo, es decir, cómo se desarrolla ese flujo de trabajo y cómo generar los tipos de archivos dependiendo, digamos, el propósito o el medio del producto editorial del que nosotros vamos a hablar. Entonces, déjenme ver acá si ya podemos ver esta otra pantalla, una pantalla que resume brevemente, ¿no? Porque no lo quiere coger acá. Bueno, lo voy a pegar en Excel, entonces. Algo está pasando, no me quiere coger ciertos PowerPoint. Entonces, vamos acá a Excel y vamos a pegarlo acá. Listo. Y sí. No sé si pueden ver ahí. Bueno, esta la pegué en InDesign. Sí, bueno, para que un poco veamos y nos sirva de guía nada más del trabajo. A propósito que estoy viendo acá, estoy en InDesign. Esto es una cosa que me había olvidado. Si usted ve, ahí aparentemente se ve como que estuviera pixelado. Lo que ocurre es que en InDesign, esto es una recomendación, siempre hay que trabajar con no pegar los documentos, sino vincular. Todos los documentos tienen que estar vinculados, todos los archivos. Y soporta diferentes tipos de archivos, como ustedes van a ver más adelante, que tienen que ver con Illustrator, Photoshop, soporta archivos PDF, soporta incluso archivos de video. ¿Sí? Pero no hay que pegarlos, sino vincularlos. Y aquí hay también, a propósito que estamos viendo aquí, tiene la vista, este programa tiene una que se llama rendimiento de visualización. Entonces tenemos una visualización típica. En esta visualización típica solamente vemos los elementos de la maquetación. O sea, lo vemos de manera rápida. Entonces, si tenemos un documento bastante grande y pesado, eso nos permite visualizar. Eso luego tenemos la que es la visualización, la típica, como la que están viendo, que generalmente se trabaja ahí, y es que es de baja resolución, que me permite trabajar de manera rápida. Esa es una de las ventajas que tiene con respecto con los otros software, que no lo tienen. Por eso es que uno puede trabajar y dice, ¿por qué trabajo rápido? Es por eso. Pero a veces uno ve eso y dice, uy, pero ese programa no sirve, está feo. No, es solamente visualización, lo que hace optimizar el recurso. Y entonces aquí hay una opción que se llama visualización de alta calidad. Así es como va a salir. Eso sí, si el archivo, como este caso, es malo, la reproducción va a ser mala. ¿Sí? Aquí no vamos, digamos, a hacer milagros. ¿Ah? Bien, entonces, pero para que un poco tengamos esa, ya que lo puse aquí en InDesign, para que vea una de las cosas que no se debe hacer. Lo copié y le pegué, no lo vinculé. Y eso también afecta en la calidad de la imagen. Bueno, vamos aquí rápidamente a ver algunos elementos que tienen que ver con la producción gráfica y que están relacionadas con el diseño editorial. Entonces, dentro
lo que se conoce como el flujo de trabajo, nosotros vamos a tener aquí, en un flujo de trabajo, vamos a tener por un lado dos cosas, ¿no? Uno que va a ser un producto impreso y otro que puede ser un producto digital. Entonces aquí nosotros vamos a dividir impreso y digital. Aquí va a venir otro. Sí, vamos a poner acá mejor. Voy a sacar eso, impreso, y uno que va a ser digital. Digital. Impreso y digital. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque cuando uno genera los archivos, por ejemplo, en el caso de, recuerde que el diseño editorial dentro de este flujo de trabajo, lo primero que tiene que definir si ese producto va a ser impreso y digital. Como le digo, en muchas ocasiones, y esa es una ventaja del software, que en InDesign se puede trabajar de manera general, y es lo que yo recomiendo, por eso de una vez hago la recomendación. Yo generalmente trabajo como un archivo como que fuera para un impreso, porque las características de un documento impreso son diferentes a las características de un documento digital. Primero, ¿en qué parte? Primero, en el modo de trabajo, en el modo de color. Y el modo de color tiene que ver con el flujo de trabajo también que tienes en InDesign, como lo que se llama, en este caso, en InDesign se conoce como espacio de trabajo, no flujo, sino espacio de trabajo. Entonces, el espacio de trabajo tiene que ver, por ejemplo, aquí, si yo voy a hacer un libro, fíjense aquí dice interactivo, impresión, pruebas, etcétera. Es decir, del momento que yo voy a definir mi producto editorial y voy a hacer la composición, yo tengo que definir primero cuál va a ser la salida. Entonces, puedo hacer, y de acuerdo a eso, incluso yo determino cuál va a ser, como le digo, mi escritorio de trabajo acá, en lo que se llama mi espacio de trabajo. Y ustedes se dan cuenta que cuando yo pongo aquí, si por ejemplo le pongo impresión y pruebas, voy a obtener aquí, una serie de herramientas que están destinadas específicamente al medio impreso. Es decir, por ejemplo, modo de color con el que se va a trabajar, CMYK. Eso es lo elemental. ¿Qué otro elemento debo tomar en cuenta cuando trabajo para un producto impreso? Vamos a trabajar con imágenes de alta resolución que tienen que estar como mínimo, yo recomiendo, en 300 dpi. No más, tampoco no es necesario ponerle 400 dpi. ¿Por qué? Porque tener más peso de una imagen, de una imagen de mapa de bits, lo único que va a hacer es recargarme el archivo. Entonces, esos son elementos que usted debe tener. ¿Por qué? Si yo voy a trabajar un archivo que es exclusivamente, o sea, si yo sé que ese archivo va a ser exclusivamente para medio digital, basta con trabajar con imágenes con 72 dpi. Suficiente, no necesito más. Bueno, y si quiere mejorarlo un poquito, 100 dpi. ¿Por qué? Porque el peso de un documento, digamos, en la web es muy importante porque no puede ser demasiado pesado porque es más nadie lo va a descargar ni lo va a poder leer. Hablemos de un archivo PDF. Entonces, primera cosa, en el flujo de trabajo hay que tomar en cuenta si es producto impreso, si es producto digital. Fíjese, estoy hablando en términos generales. Es muy importante la definición porque, vuelvo a insistir, tenemos digamos, las herramientas que nosotros. Fíjense acá, cuando yo pongo el espacio de trabajo y lo pongo para publicación digital, me va a cambiar acá incluso otro tipo de elementos que son para, digamos, lo que es esto. Y si yo lo aplico acá en el mismo software, para que usted se dé cuenta del flujo de trabajo, yo le pongo PDF interactivo, me va a aparecer otra serie de ventanas que están destinadas como por ejemplo marcadores, hipervínculos, etcétera. Y siempre un elemento básico que vamos a encontrar en el caso del software, lo que es las páginas maestras, que siempre esas van a estar presentes, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero vamos ahorita a concentrarnos en la parte teórica general respecto a cómo es el flujo de trabajo y qué productos editoriales existen y todo. Entonces, pero en términos generales, primero eso. Entonces, dependiendo de eso, voy a definir el espacio de trabajo en el software, ¿sí? Independientemente cuál sea el software. También esto lo tiene en Illustrator, ¿sí? También lo tiene Photoshop, es decir, todos los software tienen espacios de trabajo para impreso y digital.
Y entonces ahí vuelvo a insistir en el caso de las imágenes y de los colores. ¿Por qué es esto? Porque si yo trabajo, y eso ocurre, la mayoría de los diseñadores, yo he visto, tienen el error de que a veces no se percatan de eso y trabajan por defecto, el software le coge RGB. Y al color RGB, recuerde que el modo de color RGB está hecho en base a luz, mientras en el otro en base a pigmentos, para pigmentos. Entonces, por tanto, las diferencias de los colores van a influir en la reproducción. Y eso incluso puede generar algunos problemas con los, digamos, con el cliente en sí, porque a veces el cliente quiere que lo que ve en pantalla le salga, y eso es una cosa casi imposible en algún momento, eso es en materia de otra clase, que es lo que se llama los perfiles de color, que están muy vinculados a los perfiles de color, que es una serie de elementos que hay que tomar en cuenta ya en la parte final de la producción. Y también más lo ven en lo que se llama sistemas de impresión y preprensa digital. Eso es más un campo de la prensa, de la preprensa digital. Pero, en fin, de cuentas, usted como diseñador editorial tiene que conocer al menos esos elementos que tienen que ver. Entonces, ¿qué es lo que tiene el proceso? Incluye, como usted ve, idear un proyecto, un concepto creativo de cualquier producto editorial, ¿no? Y la parte que tiene que ver con la producción creativa, que tiene que ver ya con el proceso de elaboración, ¿no? Entonces, como usted ve, la parte de la ideación tiene una fase estratégica, una fase creativa, tiene que hacer un boceto y la diagramación. Es decir, ese es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. No por el hecho de que sea diseño editorial, alguno coger software y va directo. No, todo lleva un proceso. Es más adelante en las próximas clases vamos a hablar de las etapas del diseño editorial. Pero en este proceso nosotros tenemos que tomar un proceso de lo que se llama de una idea, de la estrategia, de estas fases, y tiene que haber bocetos, ¿sí? Todo parte por boceto. De hecho, en diseño editorial existe una forma de bocetar de manera muy puntual. Existe una cosa que se conoce como el lenguaje gráfico, que es que incluso el software reconoce todos esos elementos de lo que se llama de lenguaje gráfico. Bien, luego viene después de la parte, viene la producción creativa, ¿no? Fíjate, primero la idea, luego la parte creativa que tiene que ver ya con la parte de la maquetación, la recopilación de las imágenes, los originales. Entonces, esto es importante. En muchas ocasiones ocurre que el diseñador editorial, como yo les comentaba la otra vez en experiencia, es que les entregan el producto en bruto. O sea, qué sé yo, alguien que tiene una idea de hacer un libro y tenía una cantidad de apuntes, manuscritos, máquina de escribir y simplemente y tiene una estructura y no ni siquiera tiene una estructura, no tiene ni idea. No tiene idea de cuál es el formato. Entonces, el diseñador editorial, esa es su función. Su función es determinar entonces cuál es su público objetivo, qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar, y entonces asesorarlo. Esa es la función. Asesorarlo, recomendarlo, cuál es el formato adecuado, el tamaño. Entonces, uno de los elementos básicos que tiene que saber el diseñador editorial es determinar, definir el medio con el que va a salir y el formato. Cuando hablamos de formatos, estamos hablando de tamaños, sino que más comúnmente se habla del formato. ¿Cuál es el formato? El formato es el tamaño del documento que va a ser. Entonces, como usted se va a dar cuenta, dependiendo del tipo de producto editorial, va a ser el formato. Y dependiendo del medio a través del cual se va a transmitir la información, puede ser impreso y digital. Y ahí va a cambiar. Va a cambiar también el formato y va a también cambiar el modo de color y va a también cambiar lo que son las imágenes, el procesamiento de las imágenes. Es decir, incluso los archivos, que eso lo vamos a ver, los tipos de archivos que van a ser diferentes, los archivos con los que vamos a trabajar, los JPG, los PNG, los EPS, los PDF, es decir, todos van a estar en función de ¿qué? De la salida del producto editorial. Bien, luego viene la parte que se llama la producción ya propiamente industrial, que incluye, como vemos acá, ya aquí la producción industrial incluye la preprensa, la impresión, ¿sí? Donde viene que haber la preprensa, las salidas, el rasterizado, las pruebas finales. Ya, este es un proceso que ustedes lo van a ver. ¿Dónde? Eso lo van a ver en sistemas de impresión. Por eso está incluido, es parte de este proceso, de este flujo de trabajo.
Y tenemos la impresión, que es el CTP, el Computer to Play, directo a plancha, la preprensa, las pruebas, el corte, los acabados. Bueno, eso nosotros al final hay una parte del capítulo de una unidad que contempla algunos elementos de estos, pero básicamente ustedes lo tienen que ver en diseño editorial. Entonces, aquí podemos tener una idea básica, general, de todo el conocimiento que debe tener el diseñador editorial, pero digamos, su tarea principal está concentrada acá, en esta parte, en esta área, en la parte de la ideación, de la producción, por supuesto, y la definición de estos elementos. Entonces, con esta parte, con esta breve introducción, que ya tenemos una idea, entonces vamos a ver cuáles son esos productos editoriales de los que hemos hablado. Estos productos editoriales pueden ser, hemos hablado de libros, hemos hablado de revistas, hemos hablado de periódicos, hemos hablado de catálogos también que entran, catálogos y folletos, que también son conocidos como brochure. Los brochure o folletos, que a veces lo conocemos nosotros como un díptico, un tríptico, todos esos elementos son parte del diseño editorial. Lo que ocurre es que generalmente, por eso se llama, esa es como le decía, es como una especialidad de esto, porque predomina fundamentalmente la transmisión del lenguaje escrito, básicamente eso, pero con los nuevos desarrollos de la tecnología digital, podemos decir también que aplicadas al diseño, por eso me pareció muy interesante. Estuve revisando los temas propuestos para la investigación y alguien le metió algo sobre los audiovisuales en el diseño editorial, muy interesante, porque efectivamente eso sí existe. Entonces ya luego yo tengo sugerencias de algunas temáticas, otras temáticas que no han sido aceptadas, pero luego lo vamos a revisar por qué, y hay otras que me parecen muy interesantes. Entonces, bien. Entonces, estos productos editoriales, como decimos, van a tener sus características dependiendo del medio. Por ejemplo, y dependiendo de eso también implica la selección adecuada de la tipografía. Por eso un elemento básico dentro del diseño editorial es la tipografía. Recuerde que hay tipografías que son recomendadas para lo que son medios impresos y hay tipografías que son recomendadas para medios digitales. Entonces, eso ustedes me imagino cuando vieron en tipografía, vamos a ver, luego hacemos una breve recordación de esos elementos, cuáles son las tipografías, porque nosotros ahora tenemos que traer esos conceptos de la tipografía, del uso de la tipografía, de las características de la tipografía, porque eso es fundamental, porque aquí una de las cosas con las que más trabajamos, uno de los elementos con los que más se trabaja en diseño editorial, precisamente es la tipografía. Claro, hay los otros elementos como la imagen, el color, la estructura, la composición, pero fundamentalmente trabajamos con tipografías, con fuentes tipográficas. Entonces, la selección de la fuente tipográfica, dependiendo del medio, es fundamental. Y eso implica la tipografía, la familia tipográfica, el tamaño y el interlineado, el interletraje, el kerning, todos esos elementos que igual los vamos a revisar más adelante. Yo simplemente estoy, en términos generales, expresando cuáles son los elementos, cuáles son las funciones que tiene que, y lo que tiene que, digamos, ir desarrollando esas habilidades el diseñador editorial. Es decir, prácticamente tiene que saber de todo un poco, ¿no? De todo un poco, ¿sí? Aplicado específicamente a esto. ¿Por qué le decía esto? Porque en determinados momentos, en una composición, como por ejemplo, un libro de lectura cualquiera, puede ser un cuento, por ejemplo. A veces hay una novela, hay muchas de estas novelas que ni siquiera tienen ilustraciones, son textos completos, son 200, 400, 500 páginas, ¿no? De hecho, por aquí tengo aquí a la mano algunos libros que les voy a mostrar. Solo para, todos debemos tener una en su casa, fíjese, un libro, ¿sí? Libro que tiene 700 y pico de páginas. Y tendrá unas cuantas imágenes. Todo el resto es texto. Entonces,
la selección de una tipografía adecuada para los bloques de textos, para los titulares, es fundamental. Cómo va a estar distribuido. Entonces, eso es lo que le genera, digamos, recuerde incitar al lector a mantener la lectura. Parece mentira, pero eso cumple una función muy importante de la tipografía y sobre todo en diseño editorial. Es lo mismo que ocurre. No va a ser lo mismo tamaño de una tipografía para un periódico que tamaño de tipografía para un periódico impreso que para un periódico digital. Cambia. La tipografía no va a ser la misma. Lo mismo para un libro impreso que para un digital. Por eso es importante la definición de los productos y el medio en el que va a ser. Entonces, en términos generales, fíjense que les estoy ya dando algunos elementos que ustedes deben considerar para, digamos, ya generar su primer proyecto. Su primer proyecto, porque ya nosotros, ese primer proyecto, ya tiene que plasmarse algunos de los conceptos teóricos que estamos haciendo acá. Porque aquí no vamos a ver clases de tipografía. Aquí lo que vamos a ver, vamos a dar algunas recomendaciones del uso de tipografías y de hecho ya mismo vamos a hacer una pequeña recordación. Entonces, bien, estos son, digamos, entonces cuando se generan los archivos, dependiendo, los archivos así mismo, ya los archivos de salida, ya no vamos a hablar de los archivos de entrada, sino de los archivos de salida del producto final de que hace el trabajo del diseño editorial, va a depender también si es para medio impreso y para medio digital. Entonces, por eso que, por lo general, cuando uno trabaja y envía un producto o ya un trabajo final a la imprenta, por ejemplo, en el caso de ser un medio impreso, pues su función es entregar. Entonces, y en esto usted no se sorprenda ni se moleste tampoco cuando le digan, oiga, yo quiero el archivo original. A usted ya le pagaron por ese trabajo, entréguelo, no se haga problema. Yo generalmente lo hago. ¿Y por qué? Porque puede haber, por ejemplo, a veces es más bien, puede haber ajustes que tienen que hacerse porque una de las cosas que uno se olvida generalmente en el diseñador gráfico, me he dado cuenta, pero al menos aquí no va a ocurrir eso, es que cuando voy a trabajar en el medio impreso, hay una característica también, por ejemplo, que yo no debo olvidarme, aparte de la calidad de las imágenes, que cuando se trabaja con fondos completos, enteros, se tiene que reservar los elementos del sangrado. ¿Sí? El sangrado es fundamental. Entonces, el sangrado tiene que tomarse en consideración dependiendo incluso, ¿sí?, de cómo va a ser digamos, el producto, si va a ser, digamos, el acabado final del producto. En el caso de una revista o de un libro, si va a ser pegado perfecto, va a ser grapado. O sea, es diferente. Porque solo lleva en el superior, inferior y en el exterior. En el interior no lleva. Es más, depende también si el producto va a ser cosido. Y entonces, para el armado es diferente y por tanto se requiere, si usted envía el archivo en PDF, le va a generar problemas a la imprenta o puede salir mal. Así de fácil. Entonces, por tanto, se recomienda entregar el archivo completo y ese archivo completo, que no falte nada, que esté todo vinculado. Y bueno, eso tiene unas ventajas que ahora también veo que ya lo han incorporado, esta novedad, que lo tenía solo InDesign, ahora lo veo que lo tiene Illustrator también, las últimas versiones, que es el empaquetado, que es fundamental. Es decir, que permite recopilar toda la información, fuentes tipográficas, imágenes y todo lo que se ha trabajado dentro del software. Es decir, lo que está afuera no, eso también lo vamos a ver, no se preocupen más adelante, cuando ya vayamos a usar el software. Pero en términos generales, esos son elementos que no se debe descuidar el diseñador editorial. Bien, entonces, esas son, podría decir, las funciones tanto teóricas como prácticas. Ahora, también hay otras funciones que no son directamente, que están vinculadas con el diseñador editorial. Sin embargo, son parte, diríamos, de su responsabilidad. Profe, buenos días. ¿Sí? Antes de que retome los temas de la clase, ¿podría por favor aceptar unos compañeros que en el grupo dijeron que tuvieron problemas al entrar a Zoom? Oh, ya, perfecto. Déjeme un ratito ver acá que no los veo. Ah, es que no Gracias, le... profe. Oh, ya. Sí, déjeme, por favor, ya listo. Gracias. Me olvidé de poner a alguien por aquí que me ayude a...
a ingresar, pero bueno, ya creo que están todos. Bueno, gracias. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces, como estaba hablando de los flujos de trabajo, entonces el flujo de trabajo incluye todo esto. Entonces, decía también que adicionalmente otras funciones del diseño editorial, como le digo, que directa o indirectamente está involucrado, porque igual si hay un error de carácter ortográfico que usted lo pudo resolver, hágalo, resuélvalo, aunque no se lo digan, se lo van a agradecer. Es más, le puede salvar su trabajo, le puede resolver la pérdida de algún producto. Les cuento, yo he tenido algunas experiencias, malas experiencias en ese sentido, a veces cuando uno se confía, y a veces ocurre eso. El cliente, jóvenes, por lo general, todo lo ve bien, todo lo ve bonito, se preocupa a veces, dice, ay, le gustó, se deja llevar por la imagen, por cómo está la composición, dice, está muy bonito, todo eso. Y generalmente todo lo aprueba. Pero cuando ya está impreso el producto, ahí le comienza a ver todo. Oiga, pero ¿y este error? ¿Y esto otro? ¿Y esto otro? Claro, si usted tiene un equipo de trabajo, perfecto. Pero si no, no le toca más que hacer a usted ese trabajo. Ahora, mire, me estoy hablando de ortografía, no estoy hablando de redacción. Redacción es otra cosa. Entonces, hay que diferenciar una que es lo que se llama la corrección ortotipográfica, que es la corrección ortográfica, que es una cosa, y que para eso InDesign también tiene una opción que se llama digamos, déjame compartir acá, una opción que se llama también acá, que tiene la opción de edición ortografía. Si se observa acá, tiene revisión ortográfica. Revisión ortográfica, dinámica, autocorrección, tiene usuarios, o sea, se puede, es como un Word. Entonces, el software le va a ayudar a hacer ese trabajo. Así que así no se lo digan, yo que lo recomiendo, hágalo. Hágale una revisión ortográfica, que eso es parte del trabajo para evitar, ¿sí? Porque hay otra parte que tiene que se llama con la corrección de estilos, que ese es un trabajo ya más de una persona especializada en el área de la filosofía, del área de la ortografía, de la redacción, más de la redacción, de todo eso. Eso es otra cosa, eso se llama corrección de estilos, ¿sí? Cuidado, no hay que confundir, por eso también a veces cuando yo con los clientes vienen y he tenido alguna complicación, le he dicho, a ver, perdón un ratito, usted quiere corrección de estilo, otra cosa. Una cosa es que digamos, la corrección ortotipográfica, que le estoy diciendo que es la corrección ortográfica, de que las letras no estén pegadas, que a veces hay letras que tienen demasiado espacio, se deja, los clientes, eso tiene que ver con ortografía, ¿no? Pero ya lo que es con ya temas de que si fue un punto, una coma estuvo mal puesto, que esa palabra no debe ir, que hay que reemplazar, eso ya tiene que ver con corrección de estilos. ¿Sí? ¿Qué palabras están repetidas? Y todo eso ya es corrección de estilo, eso es otra cosa. Entonces, si quiere, hay que contratar a un personal que se llama corrección de estilos. Bien, entonces ya que entramos en este campo, vamos a ir a la última parte de esta clase, que tiene que ver entonces cuáles son la estructura básica que debe tener una oficina, podemos decir, yo no diría una editorial, bueno, una editorial mucho más grande, mucho más complejo, hay una estructura y he hablado de algunos de esos elementos, está por supuesto, vamos a tener un director, un subdirector, vamos a tener un editor, que es otra función, el diseñador editorial, un editor, un corrector de estilos, o sea, tenemos un director general, que es prácticamente como decir, como un gerente. De eso vamos a tener un editor, que es la persona que se encarga de ver el contenido del libro, y además que es el que coordina también toda la parte de la producción del libro, del proceso, del diseño hasta la salida final y hasta la distribución. Ese es el papel del editor, es un papel completo, ¿no? Es más, a veces también hace de redactor y de corrector. O sea, y de diseñador también a veces, porque en empresas pequeñas a veces hay que hacer de todo. Entonces, en una editorial pequeña, ¿no? Entonces, tenemos esto, ese es un elemento. Por otro lado, tenemos lo que se llama la parte del diseñador editorial. Es decir, el diseñador editorial es parte de ese equipo editorial, que está, digamos, en función de quién, del editor o del director de arte, porque dependiendo si en un departamento no hay un editor,
hay un director de arte y él trabaja simultáneamente con el corrector de estilos. Realmente ese sería podría decir, las funciones más importantes de eso. Claro, si la empresa es mucho más grande, va a haber ilustradores, va a haber fotógrafos. Es decir, porque recuerden que para un producto ya, por ejemplo, de una editorial grande, va a tener ilustradores, fotógrafos, redactores, correctores, editores, e incluso para cada área. Las grandes editoriales tienen eso, tienen un editor y diseñadores que tienen que acoplarse a cada uno de ese campo, ¿no? O sea, el diseñador cumple muchas funciones, pero el diseñador, como le digo, puede apuntar a cumplir también esas funciones. Entonces, de esta manera, si usted algún momento tiene pensado un proyecto editorial, entonces usted ya se da cuenta qué es lo que tiene, qué otras funciones contempla dentro del diseño editorial. Bueno, también el diseño editorial, como le decimos, para esto es necesario que más adelante vemos también lo que se llama un elemento que nos va a ayudar muchísimo, que es el brief, pero el brief de diseño editorial. Entonces tiene que manejarlo al dedillo, ese es el que nos va a ayudar muchísimo al trabajo de la elaboración ya práctica, ya de la salida del producto editorial. Todos estos elementos que estoy hablando aquí se recogen en ese documento que lo vamos a ver. Hay una clase también específica sobre el brief para diseño editorial. Bien, entonces esto es lo que podría yo mencionarles con respecto a las funciones que cumple el diseño editorial, lo que debe ser y cuáles son los productos editoriales y la estructura básica de un departamento de diseño editorial. No sé si tienen alguna pregunta, por favor.